Muy buenos días. Gracias por estar presente en este tercer conversatorio del ciclo de conversatorios con líderes empresariales llamado A View from the Top. Muchas gracias a las autoridades por estar presentes, a nuestra rectora, secretario general, decanos y jefes de carrera. En esta oportunidad contamos con, además de una muy buena persona, espectacular persona, un gran profesional y un flamante graduado de UPSA, y debo decir amigo mío, Luis Fernando Ortiz. Luis Fernando es fundador y CEO de Delta X, una startup que busca convertirse en el Uber de los camiones de la región andina, miembro del directorio de Delta Cargo SRL y cofundador de Santa Cruz Ángeles y Tubeca Bolivia. Estudió una maestría en Administración Pública en Harvard y tiene una maestría en Administración de Empresas como becario Fulbright de Babson College. Es ingeniero industrial y de sistemas de la UPSA, donde recibió la beca CAINCO. Bien. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar en tu casa. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Voy a comenzar, Luis Fernando, con algunas preguntas. Sentiste súper distendido. Esta es una conversación que podemos tener casi como si no estuviera nadie. Y la primera pregunta que quería hacerte es, contanos un poco ese journey que ha tenido tu vida, desde que quizás viste la vocación como ingeniero industrial hasta nuestros días, ha sido un breve pantallazo. Contanos un poco sobre vos. Buenísimo. A ver, voy a ir un poco atrás hasta tipo adolescencia. Tuve la suerte de tener una mamá emprendedora y mi mamá distribuía azúcar en los mercados, en los supermercados. Tenía una pequeña fraccionadora y distribuidora, se llamaba en ese momento. Esto hace unos 20 años, ¿no? En ese momento, o en esa época, los ingenios azucareros, en mi entender, yendo para atrás, vendían el azúcar en quintales grandes, pues, ¿no? Entonces nosotros recogíamos esos quintales grandes, los llevábamos a un pequeño depósito donde tenía mi mamá una máquina y lo fraccionábamos y lo distribuíamos, ¿no? Así que yo, a raíz de ese negocio de ayudarle a ella en mis vacaciones o tiempo libre, me acuerdo me pagaba por ayudarle en esas cosas y a mí me gustaba mucho estar ahí metido. Me llevó a tomar una decisión de estudiar 2 carreras. A esto sumado que salí del Cristo Rey y como algunos saben, te preparan muy bien ahí para algunos exámenes de bachiller. Gané becas como la CAINCO acá, la CUPEL en la Unicul y otras becas. Entonces ahí tomé la decisión de estudiar economía, que era algo que me daba mucha curiosidad por el ámbito empresarial, de la experiencia como pasante de mi madre, e industrial, por también la curiosidad de entender el proceso que había detrás, ¿no? De la fábrica, del ingenio, etcétera. Así que hice los 2 en paralelo y felizmente me fue bien. Pude sacar buenas notas en las dos carreras. Hice un intento de transferirme de aquí a Estados Unidos, a Texas A&M. No me fue bien. Prácticamente iba a empezar de cero, así que terminé nomás acá. Pero eso sí, me apasioné con un proyecto de mi tesis que era de la producción industrial de bambú. Yo quería industrializar la tacuara que hay en Guarayos, que hay en Buenavista, ¿no? Así que esa fue mi tesis. Se llamaba Producción de piso de bambú para exportación a Suecia. Porque aparte hice primero empecé con la tesis por haber visto un video de cómo se industrializaba esto. Y luego entré a Cadefor, que era una pasantía, era como consultora forestal en ese momento. Y bueno, de ahí surgió esta pasión por el bambú, de verdad lo vi como una oportunidad tan grande y postulé una beca para estudiar en China la producción de bambú y así me fui, así dejé Bolivia. Mira. 2007 u 2008 creo. Me fui para China y allá me di cuenta que era imposible competir con los chinos porque una escala enorme, un bambú mucho más compacto que el nuestro. Los que están en el campo cortan un bambú y como que salen hilachas, ¿no? Eso es difícil para estandarizar productivamente en procesos, digamos, maderables. Así que pivoté, cambié de rumbo y me fui a Colombia con otra beca, pensando en que, bueno, si no va bien en manufactura, puede que vaya bien con construcción, porque en Colombia hay mucha construcción con bambú. Y estando en Colombia me dije, pero esto no es escalable, no puedo hacer esto grande, no es industrializable, digamos. Y a todo eso tenía que volver, ya estuve casi 9 meses fuera, tuve que volver a Santa Cruz a presentar mi tesis. La presenté, en ese momento surgió una oportunidad que llegó acá a la UPSA de un grupo chileno, se llama el Grupo Ultramar, para trabajar allá. Postulé, quedé y me fui y me olvidé del bambú.
y empezó una nueva pasión para mí, que es la logística, en los puertos, que me llevó a Chile, y ya para ir cerrando estuve 7 años en puertos, en buques, en contenedores, en todo el ámbito marítimo portuario sudamericano, no solo chileno, y ahí gané la beca Fulbright y me fui a Boston a hacer el MBA en Babson, luego el MBA en Harvard, y ya para cerrar, ahora sí, ahí encontré una oportunidad financiera para comprar un paquete accionario en una empresa líder de transporte aquí en Bolivia, que me trajo de vuelta, ¿no? Eso fue el 2018-19, y estando ahí innové, vi la necesidad de digitalizar ese negocio, que yo lo venía pensando de años en realidad, y además que ya había modelos de negocio similares en Brasil, en México, entonces dije, bueno, 2019 ya es el momento de empezar acá, y así fue. 2020 inauguro Delta X, lanzo un aplicativo móvil para camiones, y desde entonces no paramos de crecer, así que ahora es a lo que me dedico 100%. Buenísimo, porque creo que tengo 3 grandes ideas para hacerte 3 grandes preguntas, y voy por la primera. UPSA, Babson College, Harvard. Creo, para nosotros es importante decirlo, porque muchos de los que están acá soñamos también tener una gran educación en grandes universidades, y creo que un buen ejemplo es lo tuyo. ¿Cómo fue ese paso de hacer un MBA? Porque fuiste con una Fulbright para hacer un MBA y luego hacer una maestría en administración pública en Harvard. A veces puede ser disonante. ¿Cómo elevaste esa decisión? Para mí siempre fue apasionante el tema público, el servicio, no solamente del Estado, ¿no? También en la comunidad, en la sociedad, en lo que nos corresponde desde donde estamos, ¿no? Pero también fíjate que en Arica, donde fue mi último trabajo en Chile, yo era gerente comercial en un contexto donde Bolivia había demandado a Chile ante la Haya por el Tratado de 1904, y era el epicentro. Hasta Choquehuanca hizo un escándalo, para los que se acuerdan, quiso entrar al puerto sin autorización, y yo estaba en el epicentro y liderando esa estrategia. O sea que fue un timing impresionante de experiencia para mí, y con solo 26 años. O sea que me tocó ver temas con la Cancillería boliviana, con la Cancillería chilena. El canciller Moreno, me acuerdo, era durísimo conmigo y mi equipo, porque decía, no quiero hablar con ese boliviano. Ah, sí, el canciller chileno. Había una tensión, porque claro, ellos decían, bueno, todo Arica es chileno, y el que lidera esto boliviano no puede ser. O sea, el que lidera la estrategia, me refiero, ¿no? Porque al final era mi jefe el que tenía que negociar desde la parte privada con el sector público. Pero eso, digamos, ese contexto también me aceleró a decir, bueno, es tan importante el overlap, la intersección entre sector público y privado, que me encantaría poder entenderlo y conocerlo más, pues, ¿no? Así que estando en Babson postulé a Harvard y felizmente quedé, y la verdad que tiene muchísima interacción. El sector público y privado es prácticamente lo que mueve la economía, y es donde se toman las decisiones, ¿no? ¿Y cómo luego fue el retorno? ¿Estando en Babson o estando en Harvard fue que viste esta oportunidad del retorno a Bolivia? Sí, primero que hice un clic yo en Babson, donde en una materia nos presentan un caso, y era un caso de un joven emprendedor que había estudiado la maestría en Babson, y que al retirarse había comprado una compañía con un concepto en inglés que se llama sweat equity. Y para mí eso fue mind blowing, digamos, ¿no? Me abrió mucho la cabeza, que significa sweat de sudor, equity de propiedad, patrimonio. O sea que se manejaba el concepto de que yo con mi esfuerzo podía tener una participación. Y el caso desarrollaba eso, como este joven después de la universidad se había comprado una carpintería grande en Estados Unidos y terminó siendo dueño de una parte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero. No vuelvo más a emplearme, yo quiero ser dueño, así que voy a emprender, ¿no? Bien. Y bueno, y en la parte pública, o mejor dicho, en Harvard, todo esto se refuerza porque Harvard es el inventor de un modelo que se llama Search Funds, o fondos de búsqueda, donde te entrenan para buscar oportunidades medianas y hacerle una adquisición con un apalancamiento financiero para también tener un equity importante y operarlo. O sea que las dos cosas hicieron clic, y yo empecé con el radar a buscar una oportunidad, ¿no? Y así surge la oportunidad de comprar un paquete accionario en una empresa boliviana que es líder en su sector. Voy a conocer el sector logístico por tu experiencia en el puerto de Arica. Era el ámbito en que yo buscaba, de hecho no estaba interesado en otro sector, porque es el que conocía y conozco bien, ¿no? Y así aterrizaste en Delta Cargo. Y así llego a Delta Cargo 2018, la encuentro en una situación donde venía un poco a la baja,
hago algunos cambios, estabilizo, ordeno y empiezo a pensar en el futuro, ¿no? En la innovación. Y ahí surge la parte digital, que es embrionada en Delta Cargo, pero luego al ver una oportunidad tan grande, le hago como un spin-off, una salida, y para que crezca sola, y así que en 2020 nace a la vida pública y empieza a crecer aceleradamente, y en diciembre a enero levantamos $1 millón para esa idea de negocio. Si querés, ahondemos un poco sobre Delta X y la aplicación, el Uber de los camiones que está revolucionando la región andina. Contanos un poco cómo fue esa idea, de qué se trata Delta X. Bueno, básicamente en el sector de transporte es tan grande, pero a la vez tan fragmentado, que es probablemente uno de los desafíos más grandes que tenemos actualmente desde la transformación digital. Si ustedes ven para atrás, lo que más se ha digitalizado probablemente son las finanzas. Podemos hacer ya transferencias con nuestra aplicación móvil. Luego probablemente el COVID trajo una oleada de transformación digital en la educación. Ya uno puede tener clases en Zoom o leer o dar exámenes a distancia, ¿no? Bueno, son sectores grandes, la finanza, la educación, el comercio también con retail, ¿no? Uno puede pedirse una hamburguesa y nos llega en 10 minutos acá. Transformación, pero la logística no. Y porque, creo yo, es muy grande, muy fragmentada y muy informal. Entonces, ustedes salen de aquí del campus y van a darse la vuelta por el parque urbano, industrial, y encontrarán probablemente 500, 600 camiones. Sí. Probablemente parados esperando que descargar o cargar, ¿no? Y luego se van al norte o al sur y van a encontrar camiones circulando. Todos ellos interactúan por WhatsApp con sus respectivas fábricas o clientes. El más moderno por ahí usa algún mail con una plantilla Excel, nada más. Pero imagínate si sos una empresa que mueve 1 millón, 1,5 millones de toneladas al año, como hay varias acá en el parque industrial. Es una locura, es una locura. Y los equipos de supply chain que gestionan eso están quemados, están trabajando 12 horas al día, están trabajando sábados y domingos. Entonces, es una innovación necesaria, más que creativa, sí, ¿no? Y para cerrar, como te decía, esto ya ocurre en Brasil, ocurre en México, ocurre en Estados Unidos. Para mí el desafío era cómo yo hago que esto ocurra para nuestra empresa, para Delta Cargo. Yeah. Y surge esto y luego digo, oye, pero esto es tan bueno que, ¿por qué no pienso en toda la ciudad y en todo el país y ahora en toda la región andina? Y por eso la apuesta que han hecho estos inversionistas americanos y extranjeros, para que realmente lleguemos nosotros desde Cartagena hasta Punta Arenas los próximos meses. Generalmente en la universidad surgen muy buenos emprendimientos y esos emprendimientos tienen cierta base tecnológica. La aplicación que estás comentando, Delta X, es parte de esta nueva visión de las startups con alta base tecnológica. Contanos un poco este proceso de lograr levantar fondos afuera, toda esta terminología de inversión ángeles versus venture capital, un poco para generar la expectativa a futuros emprendedores que te están escuchando. Bien. En el mundo financiero hay especializaciones, están los que manejan bolsa o, digamos, patrimonio de las empresas en el sector público, es decir, que cotizan en bolsa, están los que manejan deuda, pero también están los que manejan inversiones de capital de riesgo o venture capital. Es un pequeño sector del mundo financiero que apuesta a distintas innovaciones o ideas innovadoras que eventualmente van a ser parte de este bolsón grande de bolsa, de las grandes empresas. Fíjese usted, Apple, Amazon, Netflix, Google, Spotify, pedidos ya, cosas que vemos nosotros y usamos ahora día a día, surgieron por una idea basada en tecnología. Y levantaron parte de capital de esa platita para que crezca tanto y luego pase a ser parte de este cohort, digamos, de empresas grandotas, ¿no? Y las que he mencionado son justamente top 10 global en tamaño de empresa. Ya no son las petroleras, ya no son las que antes, las ferroviarias en Estados Unidos, son como oleadas de creación de valor, pues, ¿no? Así que este mundo venture capital debe tener sus 50, 60 años, pero es novedoso en Latinoamérica. Entonces, en nuestro caso debe tener unos 7, 8 años como región. Y en Bolivia es incipiente, ¿no? Sí. Entonces, fue realmente un desafío grande. Yo tenía mucha incertidumbre, en realidad no sabía si íbamos a levantar capital. Terminamos el año anterior con un poco de rentabilidad y habiendo crecido casi
400, 380%. Era un ritmo muy fuerte y éramos pocos. Y entonces yo ya hago una llamada a un Venture Capital chileno y me dice, esto es como Cargo X, me dice que es el Delta X de Brasil. Exactamente lo mismo. Bueno, me interesa, tengamos otra reunión con su equipo. Tuvimos una segunda reunión y en 20 minutos me decide invertir. 20 minutos. En 20 minutos me hizo unas preguntas, ya, Tomás, te voy a hacer una transferencia. Y él me recomendó a otros y otros a otros, y yo seguí buscando por otro lado, hasta que juntamos poco más de 1 millón y cerramos en marzo y en abril lo anunciamos. ¿Y el inversionista, la promesa es sobre la rentabilidad del negocio? No, sobre la valoración del negocio. Sobre la valoración. Sí. En el mundo empresarial hay dos grandes documentos, digamos, para ver, ¿no? Como si fuéramos humanas las empresas y fuera nuestro diagnóstico de sangre, digamos, ¿no? Está el balance general y el estado de resultados, ¿no? El estado de resultados te da utilidad, pero el balance general te da activo, ¿no? Te da riqueza. Lo que el Venture Capital apuesta es que vos crezcas tu modelo de negocio tan grande, con ventas, independiente si perdés plata, porque por eso te inyectan, para que crezcas, para que tu activo, tu valoración sea tan alta, que eventualmente ellos, al haber entrado con, por decir, $1 millón, estén saliendo en 5 o 7 años con $100 millones. Multiplican 100 veces su valor en 10 años, ¿no? A la hora de vender. A alto riesgo, ¿no? Porque igual lo pueden perder todo. Claro. A la hora de vender o de salir a bolsa. Acuérdate que de VC se gradúa, digamos, pasa a la bolsa en el escenario más positivo, ¿no? Es el caso de los ejemplos que he comentado. Netflix, Google, Pedidos Ya, todas esas. No, Pedidos Ya no está en bolsa. Fue comprada por otra que está en bolsa, que se llama Delivery Hero de Alemania, ¿no? Veo que hay mucho ese acquisition, ¿no? De lograr tener una muy buena startup, sobre todo en la región de América Latina, y luego ser comprada por grandes corporaciones. Es lo más común en realidad, porque es como es ir a otra liga y ese que te compra probablemente ya está en bolsa o está por salir a bolsa, ¿no? Que realmente eso es una complejidad superior. Ahí requiere mucho de investment banking, de roadshows, terminología de Wall Street, digamos, en Nueva York, que para llegar a esa grande liga, que es el techo, pues ya eso ya no hay más de eso. ¿Cuáles crees vos que fueron los factores, sobre todo desde el punto de vista de tu equipo, que lograron que estos inversionistas hayan confiado en vos? Mira, armar equipo es lo más lindo, desafiante y a la vez doloroso, porque te toca inspirar, te toca guiar, controlar también, y te da mucha satisfacción, pero también a veces algunas lágrimas, ¿no? Sin sabores. A mí me ha pasado de todo ya liderando equipos prácticamente casi 15 años, ¿no? Por suerte empecé joven liderando y gestionando equipos, pero es probablemente de los trabajos más difíciles, pero a la vez más gratificantes, ¿no? Casi como ser papá, quizá. Muy lindo, pero se sufre, ¿no? A veces. Así que creo que lo más importante, yo creo, como te digo, es poder inspirarlo. Con algunos no podés inspirarlos o no están motivados con tu idea, ¿no? Sí. O no están dispuestos a dejarlo todo en la cancha, porque al final es un tema de aptitud también. Así como hay artistas, hay atletas, hay tipos que les gusta emprender como a mí, y que está tranquilo con la incertidumbre y con el riesgo, a otros no. Y está tranquilo con 50, 60, 70 horas a la semana intensa y el domingo muerto de sueño. Pero otros dicen, no, ¿sabes qué? Eso no es para mí, yo quiero 6, 7 horas tranquilas a la semana, de lunes a viernes y chao, ¿no? Entonces encontrar esos diamantes, para mí, esos talentos, es un desafío grande, es lo que me ocupa fácil 1/3 de mi cabeza, el pensar todo el rato cómo armo mi equipo, quién me falta, entrevistamos gente casi que todas las semanas, porque aparte va creciendo. Ahora ando entrevistando gente en Perú, por ejemplo, para contratación, y es lo más importante al final. Así como traemos capital de inversión, traemos talento para que se forme acá y crezca rápido y se conecte con esta visión que tenemos, para que, y al final, fíjate, todos, en este caso todos somos accionistas. Claro. Tienen stock options, que es básicamente la opción de ser dueños de la compañía de una parte. ¿A tu equipo tiene stock options? Para hasta llegar a un punto donde nos compren o salgamos a bolsa y todos disfrutemos del esfuerzo de 4 o 5 años intensos. ¿Solo Delta X, de cuántas personas estamos hablando? Ahora ya somos 33 personas. 33, ¿con cuántos comenzaste?
Éramos 2. 2. Sí. ¿En cuánto tiempo pasaron de 2 a 30? En 2 años. Sí. Muy bien. ¿Y el valor del activo hoy? Alto. Sí, Muy estamos bien. cerrando una valoración nueva ahora y probablemente sea mucho mayor que la de inicio de año. Muy bien. Sí. Yo te quería, ahora vamos a pasar un poco a un poco tu visión, porque ya vamos una buena media hora de muy buena conversación y podemos seguir más. Me gustaría un poco conocer tus pensamientos sobre lo que ves en el país, lo que ves en Santa Cruz. Has apostado por Bolivia, has apostado por Santa Cruz y creo que todos agradecemos eso, personas como vos visionarias que apuestan por una región y por su país, ¿no? Vos decías algo interesante de que estás tranquilo con la incertidumbre. Eso me lleva a la pregunta, ¿para ser emprendedor se nace o se hace? Creo que un poco de los dos. Por un lado se nace por el tema aptitud que te decía. Algunos son más atletas, artistas, ¿no? Creativos. Así que creo que tiene que haber ahí una parte de tener capaz desde los genes esa energía, esa convicción, esa garra para sacar adelante algo de cero, ¿no? Pero por otro lado se hace porque, como acá, ¿no? Aprendemos contabilidad, aprendemos estrategia, hacemos pasantías y nos vamos formando y nos vamos inspirando, ¿no? Leemos también, uno lee libros y también se inspira y se dice, bueno, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que un poco de los dos, pero más de lo último. Mucho por hacer en cuanto a educación para tener más emprendedores, creo yo. ¿El emprendedor está casado con el líder? Sí, es que el emprendedor es un autolíder, por definición, ¿no? Se forja solo y luego va inspirando y va atrayendo talento. Porque fíjate, al final el líder es el que hace que las cosas pasen. Y el emprendedor igual, ¿no? Tiene que suceder, no importa que cueste lo que cueste, tiene que suceder. Entonces, para vos un líder es alguien que hace que las cosas pasen. ¿Tu definición de liderazgo así, grande sería? No, debe ser el emprendedor. Te diría, el líder es como te decía hace un rato, es una persona que tiene que tener una visión y tiene que inspirar y tiene que facilitar para que las cosas sucedan, ¿no? En un ámbito empresarial, público, se requiere visión, inspiración y facilitación para la gente que haga las cosas. ¿Cómo el líder, el emprendedor que tiene la idea en la cabeza, inspira a su equipo a que esa idea que vos estás 24/7 con ella también sea parte de su ADN de ese equipo? Creo que tiene mucho de comunicación hacia el equipo, hacia los lados, digamos, pero también de inspiración, de autoinspiración. Yeah. Uno tiene que estar leyendo, consumiendo, hablando, comparando con otros similares e ir compartiendo esto, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, leer todo lo relacionado a los Delta X a nivel mundial y hablar con los que puedo. Los llamo, les escribo por LinkedIn y hacemos videollamadas. Y todo eso, sin excepción, se lo comparto a mi equipo. A tu equipo. Y eso les inspira, porque cada vez me dicen, es como, oye, nosotros también podemos, oye, similar a lo que vemos acá. Y así, ¿no? Como un ejemplo, la semana pasada CAINCO organizó el foro de Venture Capital. Nos pidió invitar a una figura regional en el ámbito de logística, en el panel de logística donde nos invitaron. Y vino una persona de Brasil, toda la semana estuvo en mi oficina inspirando a mi equipo. Buenísimo. Porque ella lleva 6 años haciendo esto, ¿no? A mí ya me tenía inspirado hace un año, ¿no? Porque veníamos hablando desde que yo lo contacté. Pero ahora mi equipo quedó súper enchufado y comprometido con que lo que estamos haciendo va en buen camino, pero requiere una buena ejecución, ¿no? Como los brasileños. Buenísimo. Ahora voy a preguntarte un poco sobre el ámbito público, ya que tenés una maestría en Harvard sobre administración pública. Bueno, conoces, y muchos de los presentes también lo conocen porque ha sido un libro muy consultado, este libro de Asimov Luis Robinson, de ¿Por qué fracasan las naciones? Y hablaba sobre las instituciones extractivas e inclusivas, ¿no? Obviamente todas las extractivas son la corrupción, la falta de derechos de propiedad, en fin. Pero eso a lo macro. Me gustaría que nos des un poco de idea tuya, o sea, de Fernando Ortiz. ¿Qué cree que podemos hacer para generar instituciones inclusivas en nuestro día a día? Buenísimo.
Me acuerdo, este libro es una semana de clases de la clase de Harvard que se llama ¿Por qué los países son pobres y volátiles? De Ricardo Hausmann. Repetí eso porque yo lo doy a mis chicos a micro 1 todo un semestre y se quejan. De nuevo, era una semana. Es una semana. Cada semana tenés una temática. Excelente. Esta semana era la temática, porque este profe es de MIT, que está ahí cerca, sí, ¿no? Acemoglu. Teníamos que leer ese libro, evaluarlo y discutirlo, porque la semana anterior fue otra temática y la siguiente es otra. ¿Y cuáles son esas temáticas? Son como, ¿cuál es la receta para que un país no sea pobre o volátil? Como es el nombre de la clase. ¿Por qué los países son pobres y volátiles? Ustedes lo googlean y sale ahí el contenido del profesor Ricardo Hausmann. Entonces, una clase era, no, la educación es el secreto. Tenemos que darle a la educación. Y conclusión, no. Y otra, las instituciones tienen que ser inclusivas. Conclusión, no. Y creo que es el santo grial de ustedes los economistas, ¿no? De entender cuáles son las recetas para cada país o región que nos saquen de la pobreza y nos estabilicen, o sea, seamos menos volátiles, ¿no? Así que, en nuestro caso, yo creo que nosotros somos extractivistas por historia, ¿no? Llevamos 500 años explotando el Cerro Rico de Potosí, luego esta década del siglo pasado explotamos el petróleo, que luego trajo gas, luego el desarrollo del oriente boliviano trajo terratenientes, digamos, que sacaron madera, creó riqueza, luego se sembró semilla y ahora hay agroindustria, pero seguimos siendo extractivistas. ¿Cómo nosotros logramos pasar a una economía de conocimiento? Es creo el salto difícil que todos los países extractivistas tenemos, ¿no? Y pasa por investigación, pasa por software, pasa por universidades, es complejo. Yo creo que va más por ahí, como la pregunta, ¿no? Más que responder, creo que devuelvo la pregunta, es cómo salimos de la trampa de depender de la tierra. Fíjense, una nueva modalidad, todas estas tierras grandes que dieron madera, que dieron vacas o soya, ahora dan tierra, dan lotes, o sea, ahora se venden por metro, o sea, sigue creando valor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Luego tenemos que saltar a la economía de conocimiento. Y como decía, eso es software, eso es investigación, eso es medicina. ¿Y cómo vos aportás en tu día a día a esa economía de conocimiento o a generar instituciones inclusivas? ¿Qué sugerís? Con esta startup justamente, con Delta X, creo que nosotros es nuestro aporte a esta narrativa de construir desde el conocimiento. La mitad de mi equipo son ingenieros de sistema. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿quiénes son ingenieros de sistemas, si pueden levantar? ¿O informáticos? Todos son empresariales. ¿Todos son empresariales? Todos. ¿Allá hay uno? Allá hay uno, ya, sí. Súper. Es tanto el poder que hay en la tecnología para escalar que realmente ya no es el futuro, es el presente. Ya. Todo lo que nosotros podamos construir digitalmente puede ser utilizado en cualquier parte del mundo si hacemos un buen producto digital. Como les digo, el ejemplo de Netflix, Zoom, así como son las historias de éxito, hay millones debajo que no fueron exitosas, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho Spotify, mi papá usa Deezer, a mí no me gusta Deezer, pero entonces hay una competencia enorme, pero a la vez una oportunidad enorme. Nosotros somos una universidad muy orgullosos de haber sido creado por la CAINCO en 1984 y nuestro ADN es de ser una universidad empresarial. De hecho, has relatado, y esto no lo hemos conversado previamente, pero has relatado la muy buena experiencia que fue para vos estar en la universidad y crear y tener esta vinculación con el puerto de Arica, que generó esta oportunidad que un poco cambió la perspectiva que tenías de la vida, ¿no? Tuviste quizás buenos mentores que te fueron ayudando con este aspecto. ¿Cuál crees vos que debería, ya con tantos años de tus veintitantos en el mundo empresarial, cuál crees vos que es la importancia de esa relación y qué ves que necesitamos nosotros como administradores de la universidad, gestores de la universidad, los estudiantes y los docentes, para que se haga cada vez más virtuoso esta relación educación-empresa? Buenísimo. Yo quisiera, de todos los temas en el ámbito educativo que podemos conversar, yo quisiera hacer énfasis en dos. Uno es en la beca, en el acceso a becas. Probablemente yo no hubiera estudiado en la UPSA si no hubiera tenido la beca CAINCO, ¿no?
seguro no hubiera estudiado en Estados Unidos si no tendría la beca Fulbright. Entonces, realmente una beca transforma vidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, quienes desean estudiar en el extranjero, ¿pueden levantar la mano? Más o menos la mitad. Perfecto. Y de los que han levantado la mano, ¿quiénes ya conocen qué becas estarían disponibles para salir al exterior? 1, 2, ya. O sea, ese es un tema. Yo creo que ahí tenemos que atacar. En estos 40 años que va a cumplir CAINCO, hay un indicador clave, un KPI, digamos, que seguro lo tienen o habría que ver, es cuántos de nuestro alumni siguió una educación en el extranjero de calidad. Y luego, ¿cuántos de ellos volvieron para crear valor acá y devolver a la sociedad que te forjó inicialmente, ¿no? A la UPSA. Entonces es como que más chico, ¿no? Y eso creo que es lo que ha cambiado países como Israel, como Chile, que ha sacado mucho talento y han retornado y han creado mucho valor. Y esto es importante porque nosotros a veces no somos conscientes de la creación de valor que hay en el mundo, o en otras palabras, de lo rico que podemos ser como país. Hay mucho por hacerse, y muchos recursos, y mucho talento, y uno ve otros países cómo van creciendo, o sectores, o empresas que se disparan. Entonces, y esto viene porque ha habido una inspiración, un conocimiento, y generalmente es de estar fuera, para inspirar a otros jóvenes y entrenarlos a que postulen exitosamente a becas, ¿no? Lamentablemente más pasa en La Paz, un poco en Cochabamba, pero acá también tiene que suceder. Tenemos que sacar jóvenes para el exterior y que se formen y ojalá vuelvan con una mentalidad diferente. No solo por lo que lean o aprendan allá, que incluso lo pueden hacer a distancia quizá ahora, pero de estar viviendo allá, de estar inmerso en una cultura diferente, te lleva tu ética de trabajo, tu disciplina, tu visión a otro nivel, ¿no? Son países mucho más ricos y avanzados que el nuestro. Eso en cuanto a becas. Así que la invitación es, postulen a becas, váyanse de Bolivia, pero vuelvan. Eso es uno. Y lo otro es que creo que hay una oportunidad grande de resaltar y valorizar las historias de emprendedores, como esta oportunidad de poder contar una historia. Son cosas que son muy importantes entre la relación educativa y académica y empresarial, ¿no? Pero se podría ir más allá, hacer casos de estudio, por ejemplo, tener en 3 papeles la historia de don Hugo Landívar, que descanse en paz, que tuvo una historia de emprendimiento increíble, el fundador de Mainter, que hace unos días falleció, que ha sido uno de los emprendedores más talentosos que yo conocí en Bolivia. Cuánto empleo creó, cuántas empresas creó, cuántos fracasos tuvo, a cuánta gente él entrenó, todas esas cosas que uno aquí leyendo en una clase de administración 1, por ejemplo, te inspira, ¿no? Y ese es el modelo educativo que yo tuve en Babson, basado en casos, leer de lo que otros hacían, para bien o para mal, y yo tratar de asimilarlo para mi caso, ¿no? Sin descuidar la importancia de la argumentación y de la teorización. Claro, paralelo. Bien, hay un aspecto que es fundamental, pero también está este salto que nos obliga a todos los cruceños y los que no hemos nacido acá y los que son parte de esta sociedad, a hacer de Santa Cruz un espacio cada vez mejor. ¿Cuáles vos crees que son algunas ideas que te vienen a la cabeza cuando comentás con tus amigos, cuando estás en algún sitio, de tu visión de Santa Cruz hacia 15, 20, 25 años? Mira, yo creo que Santa Cruz tiene un destino independiente de lo que pase en la ciudad, en el ámbito político, un destino de éxito. Creo que independiente de lo que suceda en el resto del país, Santa Cruz va a seguir creciendo, y que en 20, 30 años vamos a ver un mapa con grandes ciudades como Lima, Santiago, Asunción, San Pablo y Santa Cruz ahí. Sí. Va a seguir habiendo mucha inmigración del interior para acá, va a seguir habiendo empresas, emprendimientos aquí, porque así somos. El desafío es que sea más rápido, no que si va a suceder o no, es que sea más rápido. De modo que ustedes, cuando salgan al mercado laboral, todos tengan trabajo, porque haya mucho más demanda que oferta, por ejemplo. Que haya más formalidad, ese es el desafío. De
de salir y que ustedes tengan un buen sueldo, tengan un seguro de salud, que tengan FP. Ahora no. Ahora la realidad es que hay mucho más talento buscando trabajo que oferta. Y dentro de esas ofertas, la mayoría informales, ¿no? ¿Cómo aceleramos ese crecimiento sano? Es el desafío. Yo no tengo la respuesta, pero sí creo que quien vaya por el lado de digitalización, de software y con una mentalidad regional, va a ser exitoso y va a dejar mucho valor para Santa Cruz. ¿Cuál sería esa gran idea que nos podías dejar? Sobre todo, has pasado por estas aulas, conoces muy bien, cuando llegaste me dijiste, siempre la universidad tan perfecta, tan bonita y tan bien cuidada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, en base a tu experiencia, cuáles son esas gran mensajes que nos querés dar luego ya de tantos años de haberte graduado de la UPS? Bueno, a los chicos trato de siempre recordarles, decirles que la juventud no dura para siempre. Es importante el momento en el que están ustedes y cómo usan su tiempo. Algunos pasan muchas horas viendo tele, otros muchas horas en junte o en gimnasio. Está bien, pero eso tiene consecuencias. Si ustedes pueden dedicarle un poquito más a la curiosidad, sea leer, sea ver videos, sea estudiar un poco más lo que les gusta, les va a dar rédito más adelante. Sean curiosos, ese es un tema. Y lo otro es que sean metedores, no se conformen con las cosas a medias, con la impuntualidad, con hacer las cosas por cumplir. Sean metedores, lleven lo que hacen, llévenlo a un nivel un poco superior cada día, de a poco. Eso a ustedes les va a dar mucha satisfacción y resultados a la larga. Y lo otro, que tengan fe. Uno escucha mucho pesimismo, mucha negativismo en todos lados, ¿no? A todos nos pasan cosas, no solo es a unos cuantos, todos tenemos problemas complejos. Pero tengamos optimismo, tengamos fe, creámonosla, como decimos acá en Santa Cruz. Porque de nosotros depende que las cosas pasen. Así que con curiosidad, con fuerza, siendo metedores y con optimismo, teniendo fe, las cosas pueden marchar mejor, yo creo. Ese es el mensaje que les dejo. Así que gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Luis Fernando. Un fuerte aplauso. Gracias, señor. Espectacular. Agradezco. Un gusto. Muchas gracias.